Hola, hola chicos, ¿qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Los chicos del segundo nivel. Estamos comenzando como todos los días miércoles. Ahora recordemos que las clases pasadas hemos hablado acerca de la literatura griega, tanto cuando les había hablado acerca de los orígenes del teatro y les había hablado acerca. Entonces, ambos estábamos hablando sobre literatura griega, en los dos casos, literatura griega. Pero el día de hoy vamos a hablar acerca de literatura romana. Antes quiero que entiendas, ya, listo. Hoy día hablamos acerca de literatura romana. Sin embargo, quiero que comprendas que cuando hablamos de literatura griega y hablamos de literatura romana, estamos hablando sobre una época que a la vez va a suceder, digámoslo, en paralela, ¿no? En paralelo, tanto la literatura romana como la literatura griega van a pertenecer a esta época más grande llamada clasicismo, ¿correcto? Los dos hemos dividido nuestra clase en partes para que se nos haga un poco más fácil su entendimiento. Muy bien, entonces no te olvides, tanto literatura griega como literatura romana pertenece a qué época? Al clasicismo. Y el clasicismo pues se va a caracterizar, pero porque esta época se van a ir fundando o se van a ir formando grandes pensadores, grandes escritores, y en realidad es justo en ese paso de la, de la formación de las personas, acerca de pensamiento, acerca de la reflexión sobre todo. Entonces, aquí es cuando la gente va a comenzar a leer, una lectura voraz. Eh, Cuando ya te hablo de lectura, te hablo de épocas, por lo menos terminando la época del clasicismo, porque recordemos que al inicio no había escritura. Había un tipo de escritura que se hacía en pergaminos, pero era muy difícil pues hacer varios pergaminos para que muchas personas. Vamos a ver aquí, vamos a enmarcarnos el día de hoy en la literatura romana, o también llamada literatura latina, que es lo mismo. Entonces, primero tenemos que saber que hay un contexto cultural. Muy bien. Sabemos de Roma es Tarquinio Prisco. Nosotros tenemos que comprender por qué llamamos literatura romana o de dónde nace esto. Recordemos que primero habíamos hablado acerca de literatura griega, pero como la literatura griega tuvo su apogeo, también tiene su decadencia. ¿A qué le llama apogeo y decadencia? Apogeo quiere decir cuando está en su máximo esplendor, cuando encuentras las obras más representativas, en ese momento lo vamos a llamar su esplendor. Luego va a tener una decadencia porque como todo lo que sube tiene que bajar. Y es ahí cuando aparece la etapa de decadencia. Quiere decir que aquí va perdiendo valor o va perdiendo de la literatura. Muy pocos ya lo van practicando. Es por eso que aparece su época de decadencia en cuanto a la literatura griega. Pero van a haber personas que migran hacia los lugares cercanos a Roma y pues van a la cultura griega hacia Roma. Es por eso que ahora en Roma vamos a comenzar a ver un distinto tipo de manifestación de las personas. Comienzan a darle prioridad a la razón, a la reflexión, a una manera correcta de comunicarse y de hablar. Aquí justo vamos a darle la importancia a la oratoria. ¿Sabes lo que es la oratoria?
La oratoria es pues el arte de hablar correctamente y fluido. Bien, quizás yo todavía no llego a, a desarrollar muy bien la oratoria, porque aquel que desarrolla correctamente la oratoria pues puede hablar de manera fluida, sin parar, sin utilizar, eh, digamos, muchas palabras, pero aquel que convence con la palabra. Esa es la oratoria, convencer con las palabras que tú utilizas acerca de un hecho. Entonces, es todo lo que te he mencionado, lo vamos a ver en la literatura romana o latina, como te había dicho. Ahora llamamos literatura romana. Sabemos que en estos tiempos, en estos lugares, eh, habían dos tribus latinas. ¿Quiénes eran? Los sabinos y los etruscos. Ambas tribus ahora, ¿en dónde? En los lugares de Roma. Sabemos que el primer rey histórico, como te había dicho, era Tarquinio Prisco. Él organizó a las tribus latinas, como los sabinos y etruscos, y los demás, porque todos habitarían en la nueva ciudad a la que se le llamaría Roma. Ahora, Roma se ubicó en la confluencia entre el río Tíber y la vía Salaria, 28 kilómetros del mar Tireno. Todo esto se en la hoy Italia, ¿no? De todas maneras conservamos la ciudad de Roma con sus grandes monumentos. En Roma hablaban latín y esto va a ser importante. ¿Por qué, Miss? Porque es importante hablar acerca de que a través del latín, a raíz del latín, se van a generar las lenguas romances, como el español, como el francés, ¿no? Y hoy en día, pues tú hablas español. Quiere decir que tu idioma, el español, él deriva del latín. Entonces, vamos a ver también que el idioma universal de Occidente era el latín. Solamente en la Edad Media, y pues obviamente en la Edad Media es cuando surgen las lenguas romanas, que son derivadas, como ya te había dicho, del latín. El latín es una lengua concreta, es una lengua sobria, por lo cual va a también este carácter objetivo. Es decir, no vamos a utilizar muchos adornos, por eso es que no desarrollamos de manera expansiva, de manera agrandada la lírica. Recuerda que la lírica, cuando hablamos de lírica, hablamos de poemas. Vamos a hablar acerca de los desarrollos de textos filosóficos que van a ser en prosa. Conclusión, Miss, la poesía y el teatro no se va a desarrollar a grandes escalas, ¿no? También tenemos aquí que la literatura va a bastante influencia de Grecia, no solo en la literatura, sino que también vamos a ver influencia en los demás aspectos de su cultura. La literatura romana y la literatura griega en muchos aspectos la va a imitar, por ejemplo, en cuanto a su moral, a su ética. Recuerda que en la literatura griega hablábamos mucho sobre lo que era correcto. Entonces aquí lo vamos a ver también. Lo romántico eficaz para sus fines de expansión política, como ya te había dicho, era el latín, ¿no? Ahora, vamos a ver que las artes y letras romanas tienen su época de florecimiento o edad de oro entre los años 30 antes de Cristo y 14 después de Cristo. Por eso es que vamos a ver algunos representantes que incluso van a escribir acerca de santos. Ya se va a notar un poco la influencia
cristiana o digamos, influencia de caso, ¿no? Porque antes del nacimiento de Cristo, notaremos de que el contexto romano va a ser politeísta. Quiere decir que tenía muchos dioses. De la misma forma que esta vez vamos a hablar acerca también de pequeños mitos originados por estos dioses de la antigua Roma. Bien, tenemos que saber que Roma, al igual que la literatura del periodo primitivo, se ha perdido. Solamente conservamos algunos fragmentos de poesía lírica, prosa, pero no tenemos más documentos que nos hablen acerca de la literatura romana. Ya que como te había, pero tenemos a uno de los autores que es llamado Livio, te lo he puesto aquí en la diapositiva. El esclavo griego Livio es aquel que sale de Grecia y llega a ser el que va a introducir estas características o va a dar influencias a Roma con todas las características que ya tenía Grecia. Este esclavo griego Livio tradujo y compuso algunas obras teatrales, dice, ¿no? De todo lo que era griego. Este va a ser uno de los más importantes en la etapa primitiva, porque recuerda que en la primera etapa, o etapa primitiva, como te menciono, vamos a observar la influencia, no solamente en cuanto a en cuanto a sus enseñanzas, en cuanto a sus obras, sino que también vamos a ver en cuanto a las características de las obras, sino, por ejemplo, la métrica en la romana es muy parecida. Ahora, este señor llamado Livio Andrónico, escribió drama, épica y lírica. Cuando te hablo de drama, quiere decir teatro. Se desarrolló muy poco acá cuando te habla acerca de narraciones, acerca de héroes, ¿verdad? Y habíamos dicho que la lírica eran poemas. Su contribución de este señor Livio consiste en realizar dramas latinos con una acción unitaria, que las estructuras griegas a un ámbito latino. Como te había indicado nuevamente, él es el que se encarga de introducir toda esta cultura griega a lo romano. Luego vamos a ver que durante vamos a llamar helenismo a la época, digamos que de esplendor de la literatura romana. Aquí se va a desarrollar la historiografía. ¿Qué es esto, Miss? Quiere decir que vamos a ver obras en la cual se cuenta más la historia de Roma. Por eso dice tenemos al autor Quinto Fabio, que desarrolló bastante la historia de Roma. Fue el primer historiador que escribió en latín. Luego vamos a ver al señor Cato, el verdadero historiografía latina, y Cato nos escribe poesía histórica, imagínate, no solo poesía histórica, sino también va a escribir prosa. Usa sinónimos y además vas a observar en sus obras coloridas metáforas. Este señor moralmente a sus lectores. Como te había dicho, vemos características que se copian de Grecia. Entonces, sobre todo vamos a ver que buscan estas obras enseñar a las personas cómo es que se deben comportar. Pues, las obras vamos a ver que buscan instruir moralmente a los lectores. Ahora, en las características había puesto aquí también que Roma empezaba a crecer, se va a desarrollar la historia y la oratoria. Miss, ¿cómo es que se desarrolla la oratoria?
oratoria en Roma. Cuando en Roma tú conseguías algún elemento o hacías algo malo, las demás personas estaban muy al tanto de lo malo que tú hacías. Ellos podían ir e informar. Además, podían quitarte las cosas que tú tenías. Entonces, al consulado y tener un argumento para lo que tú habías hecho. Si tu argumento era válido, entonces tus cosas ya no eran extraídas. Pero si tu argumento pues la persona que te había acusado podía quedarse con tus cosas. Entonces, es por eso que se comienza a desarrollar la oratoria, porque a través de la oratoria las personas podían convencer a través de sus palabras. Vamos a ver también que aquí el pragmatismo quiere decir lo que me sirve. Lo que me sirve lo utilizo. Por eso dice primaba lo utilitario frente a lo bello. Aquí ya no vamos a ver poemas, no va a ser el esplendor de la lírica. Simplemente vamos a utilizar lo que me sirve. Por eso dice, la razón va a ser lo más importante frente a la imaginación. Es decir, lo práctico frente a lo sentimental. Va a ser lo práctico, va a ser lo más importante. Lo práctico, la razón, lo que me sirve, lo que es. Vamos a ver predominio de los géneros. Didáctico, como te había dicho, buscaban enseñar. Y histórico, buscaba contar acerca de todo lo que sucedía en los pueblos de Roma. Ahora, vamos a ver dentro de los representantes, en la lírica, a Horacio y a Ovidio. Una de las obras más importantes de Ovidio es el arte de amar, ¿correcto? Eso es lo que vamos a observar. Luego tenemos en el desarrollo de menor forma, pero de todas maneras, pues se ha ido desarrollando. Y dentro de sus representantes tenemos a Plauto y tenemos a Terencio. Y acá se cuentan las hazañas de algún héroe, tenemos a Virgilio. Vamos a ver también que Roma tiene su época latino-cristiana, que es la transición entre la caída de Roma, que es más o menos el siglo XIV, XV, y el comienzo de Media. Aquí se van a desarrollar los textos cristianos. Sobre todo vamos a ver aquí a dos representantes, que son San Agustín y San Jerónimo. Recordemos que en este tiempo ya había nacido Jesucristo. Por lo tanto, ya se va a comenzar de estos acerca de santos, ¿no? Muy bien, entonces nosotros vamos a hablar el día de hoy acerca de una obra que te habla de esta época. Uno de estos héroes fue el gran Eneas. Ahora, cuando te hablamos de la Eneida, te hablamos acerca de las hazañas que ha cumplido cuando él ya ha salido de Troya. Bien, entonces, vamos a ver cierta parte de incluso lo que hemos visto en la obra de la Ilíada. Esto. Pero sobre todo vamos a ver acerca de las hazañas, pues, de Eneas, ¿no? Esta obra, hecha por Virgilio, vamos a ver aquí, sobre todo, comienza la obra, los que salen del mar de Sicilia son arrojados a las costas africanas por una violenta tempestad que Juno les envía. ¿Quién era Juno? Vamos a ver ahora. Luego, Venus le informa lo
ocurrido a Eneas, que se halla en las tierras de la Fenicia. Ahora, vamos a ver aquí también la participación de Dido. Dido es la reina de Cartago. Venus, para proteger a su hijo Eneas, hace que esta le ofrece un banquete a Eneas rogándole que le cuente sus aventuras, ¿no? Imagínate, hasta las reinas, las diosas también suelen rogar por un poco de atención. Increíble, pero cierto. El troyano le respondió de Troya, ¿ves? Justo aquí es lo que te comentaba. Luego que los griegos lograron introducir el caballo de madera en la ciudad. Miss, en la obra La Ilíada nunca nos cuentan sobre el caballo de Troya. No, esto lo vamos a observar ya justo en ella. Pero también, no solamente cuenta sobre el caballo de Troya, sino también te habla acerca de cómo uno de los mejores soldados es asesinado y pues su cuerpo es arrastrado por toda la ciudad, ¿no? Entonces, esto también vamos a la India. Luego vamos a ver que Dido escucha maravillada cada palabra del relato y enamorada ya de Eneas, del troyano, le cuenta su dilema a su hermana Ana, ya que ella ama a este héroe que es Eneas, pero respeta la memoria, entonces está confundida. El poder de las diosas, Juno y Venus, hace que Dido se decida por la pasión que le inspira el gran Eneas, ¿no? Le inspira mucha pasión. Aprovecha una tormenta en un día de caza para refugiarse en una cueva que le sirve de refugio, ¿no? A los dos, tanto a Dido como a Eneas. La placentera estadía de Eneas en Cartago tiene que finalizar, ya que Júpiter envía a Mercurio para que recuerde a Eneas su misión. Eneas tiene que preparar su partida, pero Dido lo descubre e intenta convencerlo de 1000 maneras para que no la deje. Dido estaba perdidamente enamorada de Eneas, es por eso que ella se arrodilla, sufre por él, lo convence para que él no se vaya. Al no conseguir convencer a Eneas, suicidándose con un puñal clavado en una daga de fuego, ¿no? Imagínate, tanto esa obsesión por Eneas que ella decide suicidarse. Terrible, pero cierto. Eneas llega primero a Sicilia, a las mujeres y a los hombres menos valientes, ¿no? Eneas continúa su viaje hasta las puertas de una ciudad. Ahí encuentra a Dido, quien lo castiga con su indiferencia. También encuentra a los troyanos, en donde ya estaba muerta. Resulta que en una de sus aventuras, Eneas llega hacia un lugar en donde estaban las personas que habían muerto. Por eso es que ahí Dido lo castiga a Eneas con su indiferencia. A este lugar se le llama Averno. Eneas llega a la desembocadura del Tino, su esposa Amata y su hija Lavinia, que ya había muerto, ¿no? Para cumplir el destino del héroe se acuerdan las bodas entre él y Lavinia. Un antiguo pretendiente de Lavinia se levanta con sus hombres para enfrentar a Eneas, quien es apoyado. Venus le proporciona a su hijo Eneas una magnífica armadura que está hecha con vulcano. Ahora, muerto el caudillo de turno, el rey latino ofrece paz a los troyanos. Y es ahí cuando ya va, sabe que el anciano nunca quiso la guerra. Y en cambio su esposa Amata, quien fuera una de las instigadoras, termina ahorcándose. O sea, es trágico el final de la obra de la Eneida, ¿no? Acá te he puesto yo un pequeño fragmento, mejor dicho, para que puedas leer después de haberme escuchado a mí, ¿no? Y bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Hoy día te he hablado acerca de la literatura romana y con ello hemos cerrado la etapa del clasicismo. Después del clasicismo ya viene la literatura, bueno, vamos
clase. Actividades para casa. ¿Quién es la madre de Eneas? Te lo dije. 2. ¿Qué aventura relacionada a la literatura griega cuenta Eneas? También te lo dije. Y 3. Dibuja acerca de la lectura, o bueno, del pequeño resumen que hicimos. Sería todo por el día de hoy, chicos. Espero que no hayas tenido dudas. Y nos vemos hasta la siguiente clase. Un abrazo y un beso.